Es una situación, lógicamente, que por eso estamos aquí, excepcional. Excepcional tanto para vosotros, excepcional tanto para nosotros y excepcional también para los jugadores, porque creo que ninguno de nosotros había vivido una situación similar. Hay jugadores que tienen intrínsecamente muchas más posibilidades de lesionarse o no. Entonces, en la prevención no ha funcionado. Un aspecto crucial. Para que la prevención funcione hay que tener posibilidad de atacar el problema. Cuanto más compites, menos posibilidades tienes de atacar el problema. ¿Por qué? Pues porque es obvio, no hay tiempo material. ¿Qué es lo que se tiende muchas veces a hacer? Cuando el problema es importante, a parar al jugador. Por ejemplo, con Jordi Alba ha funcionado, pero ha habido que pararlo, porque hay determinadas estructuras y determinados cambios anatómicos que o lo paras. ¿Por qué? Porque la propia competición sigue generando esos desequilibrios. Entonces, si sigue generando esos desequilibrios y tú no tienes tiempo para actuar, pues entonces no puede funcionar. Para los objetivos que en aquel momento había, creo que había una plantilla yo diría que muy compensada. Si os recordáis, había 2 jugadores por puesto que muchas veces se tenían que dar de tortas para jugar, ¿no? Entonces, eso es importante también. Muy importante. Y entre octubre, noviembre, diciembre hemos tenido una disponibilidad entre un 91 y un 95%, es decir, prácticamente no había lesiones, no había molestias, no había nada. Los problemas han empezado a surgir, algo en enero, pero sobre todo febrero y marzo ha sido clave. Cae Bruno por un traumatismo, se queda fuera, nos quedamos con 2 laterales. Previamente nos hemos quedado sin 2 de los centrales, porque habían jugado ya acumulado. Semana 32, cae Mateo por otro traumatismo, 2 jugadores, nos quedamos con un lateral. Por 2 factores que no puedes hacer nada, ¿eh? Expulsiones y sanciones. Fijaros que estoy hablando de las mismas semanas, ¿eh? Fijaros qué cúmulo de circunstancias. ¿Qué dices? Hostia, ¿esto puede ocurrir? Pues puede ocurrir. Semana 31, Sporting, lesión de Bruno. Semana 32, contra el Brujas. Hablo, expulsiones, sanciones que afectan al número de jugadores con los que dispones y afectan a los minutos que tienes que jugar con 10 jugadores, que además afecta a la intensidad que soportan esos jugadores. Luego hay un aspecto importante también, características de nuestro equipo. Es un equipo con una característica determinada, que es muy explosivo, sobre todo los jugadores que juegan de medio campo hacia adelante. Y eso al final tiene una afectación, no solo para ellos, sino para los que les tienen que acompañar, pues si no el equipo hace así. Entonces, eso tiene una exigencia condicional que probablemente sin esa exigencia igual el equipo no hubiera conseguido ese rendimiento. Y eso produce un desgaste, que unido a todas las variables que os he analizado, pues creo que sí es verdad que hemos estado en una situación excepcional para todos. El cúmulo de circunstancias que ha vivido la defensa no lo ha vivido otra línea, tanto en cuanto a sanciones como en cuanto a lesiones. Es decir, de 3 que se habían quedado, solamente 1, como ha ocurrido en los laterales, que se fue Asier, que se lesionó Bruno, la siguiente semana se lesionó Mateo, no ha ocurrido con ninguno. Es decir, Joaquín, Pablo, Mata, Vicente, Jordi, prácticamente de esos 5, 3 han estado siempre. Con lo cual, tú has tenido la posibilidad, de hecho Joaquín y Pablo, pues fijaos la cantidad de veces que han podido rotar, ¿no? Mata quizás es el que menos ha rotado, pero es verdad que los entrenadores siempre tienen jugadores que consideran que tienen que estar en el campo, ¿no?, para conseguir un rendimiento, porque no olvidéis de una cosa, que al final se trata de llegar a la meta. Es decir, al final tú tienes que llegar con el coche a la meta. Si el guardabarros te lo dejas en la curva anterior o resulta que llegas con un foco pero llegas y ganas, eso se trata. Es decir, al final hay que sacar jugo a la plantilla en la medida de lo posible para conseguir el objetivo, y el objetivo de Valencia desde siempre se ha dicho que es estar en Champions. Uno de los factores que también incide es el nivel de implicación del jugador, he comentado antes, en los procesos de recuperación, y su nivel de profesionalidad y de hábitos también fuera de lo que es el entrenamiento. Si ves el calendario de Liga, continuando en la Europa League, que todos esperamos que estemos ahí, no hay ninguna semana limpia, es todo de dobles partidos, ¿no? Entonces, en principio hay ya 3 jugadores que están muy cerca, 2 prácticamente mañana van a estar, y a un tercero que es Marchena, que en breve también lo vamos a tener ahí, con lo cual, en la medida que podamos repartir la carga de esa competición, pues no tiene por qué haber problema en afrontarla, ¿no? Han sido las circunstancias
las que con el paso del tiempo, lógicamente, nos ha hecho ver que nos hemos quedado cortos, ¿no? Pero han sido las circunstancias. Yo creo que Asier todos esperábamos que nos diese mayor rendimiento y se pudiese recuperar de sus limitaciones que tenía a nivel tendinoso, y bueno, y al final pues no se recuperó lo suficiente, ¿no? Matías estaba ahí y se lesionó, Bruno también se lesionó, y Miguel, pues bueno, pues al final ha tenido que aguantar esa carga de competición que no se ha podido clasificar. Entonces yo creo que han sido más las circunstancias que otra cosa, ¿no? Uniendo todo eso, creo que ha sido excepcional. Que además de eso tenemos que analizar nuestro propio trabajo, por supuesto. Es decir, responsabilidad toda. Es decir, ¿nosotros somos responsables? Por supuesto que somos responsables. ¿Que hay circunstancias sobre las cuales hemos podido hacer poco? También. Responsabilidad de todos. Del cuerpo técnico, el primero.